Bueno, como todos saben, este viernes es 1 de mayo, vamos a tener un acto internacionalista, va a haber actos en todo el mundo, seguramente con otras modalidades, pero hoy queríamos hablar un poco de la historia, de la historia y de la actualidad, ¿no? Traje una columna que se llama de mártires y esenciales de ayer y hoy. Bueno, muchos de ustedes conocen la historia, el 1 de mayo de 1886, más de 400.000 trabajadores fueron a la huelga, trabajadores y trabajadoras fueron a la huelga en Estados Unidos. En Chicago, en las grandes ciudades del mundo, las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora eran brutales, ¿no? La vida media de los obreros norteamericanos no pasaba de los 30 años y los capitalistas le impusieron además que sume a sus compañeras y a sus hijos a las fábricas. Para tener una idea, días antes de esa movilización, los conductores de tranvías de Nueva York habían conseguido pasar de 18 horas de trabajo a 12. Esa era la conquista que habían logrado. El naciente capitalismo vivía una crisis desde 1882 y, adivinen, la quería descargar sobre la clase trabajadora. Por eso ese 1 de mayo fueron a la huelga con una bandera. Pedían 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo. El desafío a los capitalistas fue doble. Primero, porque rechazaban esa idea de que podían disponer los patrones sobre el cuerpo y la vida de toda la clase trabajadora y de sus familias. Pero además porque por primera vez en Estados Unidos una huelga, una protesta, unificaba a toda la clase trabajadora. A los viejos norteamericanos, a los afroamericanos, a los inmigrantes europeos y asiáticos. El banquero JP Morgan fue quien comandó la reacción burguesa. Primero, enviando a la policía que asesinó a 38 trabajadores en uno de los mitines, de las manifestaciones que reclamaban las 8 horas, y luego porque montó un juicio fraudulento, asqueroso, con todos jurados pagados por los empresarios, directamente empresarios, que condenó a la cadena perpetua o directamente a la ejecución a muchos de los que habían encabezado esa rebelión, ¿no? Que eran todos socialistas, anarquistas, trabajadores, militantes. En esta imagen seguramente podemos ver cuáles eran sus nombres y cuáles eran sus rostros. La lucha dio sus mártires, pero también tuvo sus conquistas. Estados Unidos ya era la segunda potencia industrial y su naciente clase obrera era una de las más poderosas, ¿no? La que movía el mundo. Estibadores, marinos, mineros, ferroviarios, tranviarios, enfermeras, obreras textiles, telegrafistas, eran las y los esenciales. La primera línea que peleó en defensa de sus condiciones de trabajo y de vida y que abrió la pelea en todo el mundo por las 8 horas. Pero lograron algo más. En homenaje a esa primera línea, el 1 de mayo se convirtió en el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y ese mismo día, pero de 1890, se hizo un acto en la Argentina, contra las mismas condiciones que imponían los empresarios nacionales. Un acto que se hizo en 5 idiomas, porque también había muchos inmigrantes, que reclamaban lo mismo. 8 horas para los adultos, prohibición del trabajo de los menores y del trabajo insalubre para la mujer, descanso no interrumpido de 36 horas. También flameaban en esos actos las banderas rojas y negras. Pasaron 154 años. Un siglo y medio de crisis, guerras, revoluciones, pero el capitalismo se encuentra otra vez en una de sus encrucijadas. Quiere sobrevivirse a costa de la salud y del bolsillo de la mayoría de la humanidad. En medio de un virus que el capital no creó, pero ayudó a extender con la destrucción del sistema de salud y con su sed de ganancia, muchas siguen siendo esencialmente las mismas cosas. Los esenciales, las esenciales siguen moviendo el mundo y siguen poniendo sus mártires. Ahí, en el mismo lugar, en la primera potencia económica del mundo. En un juego de palabras de uno de los carteles que vamos a ver, un joven dice justamente, nuestras vidas también son esenciales. Estados Unidos ya llegó esta semana, ayer, al 1.000.000 de infectados por la pandemia y casi 60.000 muertos. Pero no golpeó a todas y todas por igual. Como cuenta un artículo que reflejamos en La Izquierda Diario, el virus siguió los circuitos del capital y penetró en las concentraciones fabriles, en los almacenes y en las barriadas obreras. Fue durísima con las trabajadoras y trabajadores del metro de Nueva York, que ya pusieron más de 40 muertos. La mayoría eran afroamericanos o inmigrantes, como Caridad Santiago, puertorriqueña. Fue durísima con los trabajadores de Walmart, como Philip Thomas y Wando Evans,
justamente en Chicago. En la cuna de la gesta del 1 de mayo, si sos negro o negra, tenés 7 veces más chances de morir por coronavirus. Porque seguro tenés un trabajo precario o porque fuiste pobre y seguro tenés enfermedades preexistentes o no tenés acceso al sistema de salud. 154 años después, Estados Unidos sigue siendo uno de los países donde la explotación capitalista es más dura. La mayoría de la clase obrera está precarizada, cobra los salarios mínimos estaduales, no tiene derecho a sindicalizarse y tampoco tiene seguro de salud. Muchas veces tienen que tener 2 trabajos para llegar a fin de mes. Para millones, las 8 horas siguen siendo un sueño. A los nombres de Caridad, de Philip o Wando, podemos sumarle las de otras esenciales, como la enfermera Rosa Bravo en Madrid, o los obreros Raúl y Rigoberto en las máquinas de Lear, todos les recordamos a Lear, en Ciudad Juárez, y así en todo el mundo. Ahí vamos a poder ver, como vimos, las víctimas, los mártires de Chicago, algunos de los mártires de esta pandemia. Hoy como ayer, la clase obrera sigue poniendo sus mártires, mientras intenta defender sus condiciones de vida y existencia. Hoy como ayer, el capitalismo nos conduce una y otra vez a la barbarie. Hoy como ayer queda claro quiénes hacen funcionar el mundo, quiénes son las y los esenciales y también quiénes son los miserables. Jeff Bezos es lo que era JP Morgan en aquella época. Pero también hoy como ayer, cientos de huelgas se levantan en Chicago y otras regiones de Estados Unidos. McDonald's, Amazon, Walmart, los hospitales son paralizados por quienes no quieren pagar con sus vidas y sus bolsillos esta crisis. Como se revelan en Argentina los pibes de McDonald's, o surgen huelgas en México, en Italia o en Francia que venimos reflejando en la izquierda a diario. Ahora que nos acercamos a otro 1 de mayo, uno se puede preguntar, ¿pensaste qué pasaría si las y los esenciales, los que mueven el mundo, se rebelan y le arrancan a los miserables el destino de la humanidad? Por eso las palabras de George Engel, uno de los mártires de Chicago, su denuncia a la irracionalidad capitalista y la necesidad de combatirla, tienen enorme vigencia. En homenaje a los mártires de ayer y de hoy, a la lucha internacionalista contra la explotación, a la primera línea, dejemos que el recordado Osvaldo Bayer nos recite un fragmento del discurso de Engel antes de su ejecución. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad,